Bueno, esta es una atenta invitación a suscribirse al canal que están viendo para las lecturas o estudios a continuación. Pues agradezco mucho su atención y pasamos a lo siguiente. Bien, mando saludos en este nuevo video a los nuevos suscriptores y también respondiendo a comentarios en Facebook. A Daniel, que yo creo que está diciendo, oye, es que hay que poner más atención a lo que está diciendo Raúl, bla, bla, bla. Y estuve diciendo, oye, esto se dirige a algo. Parte de lo que me estás comentando se va a ver en este video. Y es que Raúl aquí, y yo creo que es a lo que quieres tú referir, Raúl tiene un punto. El punto que tiene Raúl es de que no es posible una interpretación completa de las Sagradas Escrituras y o Biblia sin el elemento asertivo de la experiencia individual de la y colectiva, inmersiva, de tratar con el Espíritu Santo, porque el elemento cultural importa, además de toda la forma de crítica textual con todas sus revoluciones científico-culturales. No podemos tratar a este elemento, como Raúl dice, vivo, a esta Biblia, como una escritura viva, sin que le quitemos el espíritu por el cual le da vida para poder tratar con este y conocer realmente de qué trata. Es lo que Raúl nos estuvo diciendo en los videos pasados. No podemos hacer una interpretación asertiva de la escritura con todo y que podamos hablar de complejidad acerca de ella y que tiene que ser porque trata acerca de la biofísica y los seres vivos y en este sentido particular con respecto a la espiritualidad de fe, si estamos ajenos a este elemento cultural, a estar inmersos en el Espíritu de Dios. En este sentido, yo comparto con Raúl ello. Yo comparto en tratar en este elemento cultural y en preguntarse acerca de ello. Él habla de cómo estuvo, valga, no quiero dar un spam, pero en cuanto a ello, pues yo después trataré acerca de mí, pero esto aquí importa porque Raúl es mi amigo con el cual, al ser biblista, parece ser de los pocos y no el único, que está tratando de manera tan enfática en esta experiencia, que tal vez incluso muchos pentecostales se pierden en esto. Y bueno, pues ya fuera de esto, buen provecho por el video. Gracias por su atención. Raúl, ahora yo tengo una pregunta. ¿Tú cómo ves la labor de la crítica bíblica en cuanto a todo este tipo de conformación de cultura y en especial de conformación de pensamiento del lector, por ejemplo? Dios mío, qué pregunta tan difícil, porque déjame ponerlo así. El mundo clásico, el mundo antiguo, depende, su criterio de verdad es qué tan antigua es la información. Por eso decía yo que los sofos, los sabios griegos, eran valiosos y les creías porque eran muy antiguos, porque se iban hasta el siglo VII antes de Cristo, Solón y todos esos. Bueno, Sofo. ¿Cuál es el problema de fondo? Que después vino un periodo que es el medievo, en donde ese criterio de verdad se cristaliza o mejor aún, se fosiliza, y entonces esa es la verdad, lo que viene desde la antigüedad, y su prueba de que es verdad es que es antiquísimo. Por ejemplo, que los primeros cristianos lo hacían, por eso esa es la forma correcta de reunirse en una iglesia, por decirlo. Pero luego viene la era moderna, con una forma de pensar totalmente novedosa. Privilegiar el proceso mismo de poner en duda las cosas, lo que llamamos la dialéctica de la revocación. El proceso de estar poniendo contestatariamente en duda toda la realidad, toda mi comprensión de la realidad. Eso se convierte en un criterio no de verdad, sino de pensar bien. Y llegas al punto en que vas a llegar a decir, como con Popper y otros filósofos de la ciencia,
que ni siquiera aspiras a tener la verdad, aspiras a distinguir aquello que sea falso. Entonces, cuando yo pongo una hipótesis en el mundo moderno, cuando yo hago la falsación de una hipótesis, no la falsificación, la falsación, es decir, cuando trato de ver si una hipótesis es verdadera o falsa, si encuentro que no es falsa, no puedo decir que sea verdadera. Lo más que puedo decir es que no pude demostrar que era falsa. Pero eso no quiere decir que sea verdadera. Y es muy chistoso, pero la epistemología ha llegado como a ese punto. Entonces, ahora lo que valoramos, hemos llegado al punto en que ni siquiera estamos seguros de tener la verdad, desde el punto de vista de la teoría del conocimiento. Lo que sí podemos decir es que cada vez tenemos más claro lo que no es verdad. O podemos tener más claras las certezas acerca de lo que no es correcto. Y hasta ahí. Entonces, en ese camino, la forma de pensar científica se ha vuelto como un criterio, si no de verdad, por lo menos de búsqueda para la verdad. Tengo que ser crítico, tengo que poner todo en tela de juicio, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes ya lo saben, lo que es el famoso método científico. Y esta forma de pensar que empieza con Descartes, con Galileo, con Bacon, con toda esta gente de aquella época, que dicho sea de paso, estamos hablando justo del periodo de la Reforma. Cuando la Reforma surge, estas formas de pensar también están ahí en ebullición, y yo por eso siempre he dicho que Lutero es el primer moderno. Aunque es muy medieval, es un monje borracho medieval, con todas las broncas que tenga un medieval, sí. Es el primer moderno porque noten ustedes que él se atreve a hacer algo que ningún medieval había hecho jamás, y un clásico tampoco. Se atreve a decir, no importa que Dios, y aquí está el legado pontificio representando al Papa y por lo tanto a Dios, no importa que Dios y el emperador me digan que no piense así. Si no me convencen él y él por medio de la razón o de la Biblia que estoy equivocado, no me retracto y no. Eso no lo hace un medieval. Un medieval tiene que obedecer a Dios y al Estado y punto. Entonces, por eso es el primer moderno. En ese momento que se levanta ese hombre con tantos defectos y problemas y lo que ustedes quieran, brilla por esa actitud que es la de hoy. Esa actitud de poner primero yo individualmente mi criterio está en el núcleo de la ciencia. ¿Sí? Ya tenemos muchas variaciones, lo que quieran, pero esa forma de pensar ahora está en lucha en el ambiente religioso con la forma de pensar de Lutero. No, con toda la forma de pensar medieval y antigua. Ya no creemos como criterio de verdad que algo sea verdad porque es muy antiguo. Ahora creemos que algo es verdad porque lo he demostrado empíricamente, porque lo he demostrado racionalmente, porque he hecho una labor crítica de pensamiento sobre el fenómeno, sobre el problema. Todo esto para decir que estamos en las congregaciones de fe el día de hoy, en las iglesias, estamos enfrentando dos formas de entender la verdad distintas. Y son luchas a muerte, son luchas que destruyen congregaciones y confesiones, inclusive religiones, porque se trata de poner en duda el criterio de verdad. Y la crítica textual está metida en ello. ¿Cómo se va a hacer la crítica textual? Miren, tengo varias posibilidades. Una es, voy a hacer la crítica textual para no lastimar nada de la doctrina que tiene mi confesión en particular. Es decir, yo conscientemente estoy viendo cuál puede ser el texto correcto entre todas las variantes de manuscritos en función de lo que cree mi iglesia. Punto. Y esta lucha, este encontronazo de criterios de verdad y formas de pensar, te obliga a ti como crítico textual a decidir dónde te vas a parar. Si voy a construir la crítica textual en función de lo que mi iglesia cree como doctrina, si voy a hacer la crítica textual en función de lo que yo creo como, por decir algo, investigador del mundo antiguo, filólogo, lo que ustedes quieran, y manden lingüista, o si voy a hacer la crítica textual para atacar e ir en contra
de lo que crea alguna confesión en particular, ya sea la mía u otra. Es decir, ¿cuáles son las motivaciones de fondo? Mucha gente diría, no, pues obviamente si vas a ser, lo vas a hacer bien, vas a ser objetivo, pero eso no es la realidad. Lo que yo encuentro en los críticos textuales contemporáneos es en general una actitud apologética a la doctrina que ellos tienen. Y es muy raro encontrar un crítico textual que se atreva con todas sus letras a decir, miren, el texto, no solo la construcción del texto, sino ya el texto construido, lo que dice contradice estas doctrinas que mi iglesia tiene. ¿Cuántos conocen que hagan eso? En tal sentido, la crítica textual nunca se ve objetiva, nunca se ha podido ver objetiva, ¿no? Fíjate que depende, ¿a qué llamemos objetivo? Yo no creo que la objetividad absoluta exista en la humanidad, y no se puede por la simple razón de que todos estamos desde una perspectiva. O sea, yo hago toda mi vida, la hago desde mi experiencia histórica, desde mi sillita, tú la haces desde la tuya, y para poder hacerlo como tú tendrá que ver la habitación desde aquel lado y no de este. Yo no sé qué hay atrás de mí, tú no sabes qué hay allá. Entonces, en ese sentido no somos objetivos, ¿no? Pero sí creo que se puede tratar de ser razonablemente, sensatamente descriptivo, tratar de eliminar en lo más posible mis opiniones subjetivas personales sobre un tema. Eso sí, hasta cierto punto se puede intentar y a veces lograr hasta cierto punto. Y por eso un creyente no puede hacer la crítica textual que un ateo, porque el creyente está pensando desde la fe y el ateo desde la no fe. Entonces, pues, sus críticas, aunque uno pensaría que van a ser idénticas, no pueden serlo. Para empezar, un ejemplo, el ateo parte de la suposición de que cada pedacito de cada libro o cada sección de un libro fue escrita por individuos distintos, y el creyente puede partir de la suposición que como Dios está detrás de todo eso, hay un solo autor, aunque haya muchos amanuenses, y por lo tanto su interpretación ya va a ser diferente. Para el ateo va a ser, pues evidentemente esto fue escrito por otra persona porque no coincide, y para aquel dice, no, es el mismo autor, y entonces lo que pasa es que quiere darle un giro diferente. Aquí yo podría ver un poquito importante un uso, perdón, siempre estoy rescatando la hermenéutica analógica aquí, pero yo podría ver un uso de hermenéutica analógica porque en la hermenéutica común, o la hermenéutica muy a rajatabla, que se basa en una... ¿Vamos a decir la clásica? Sí, que se basa en la lógica aristotélica, hay el principio de no contradicción. Ok, en una hermenéutica aristotélico-tomista. Ajá. Y como hay un principio de no contradicción, es esto, no es esto, y no hay intermedios. Y para el caso de la hermenéutica equívoca, pues siempre hay, todo es veraz, ¿no? Pero para la hermenéutica analógica es como que un equilibrio, ¿no? Ni todo está bien, ni todo es esto, no es esto, sino hay un intermedio. Otra vez, hay grados de posibilidad, ¿sí?, o de factibilidad para una lectura. Para una lectura. En este sentido se puede rescatar a la hermenéutica analógica en cuanto a lo que se afirme de tal o cual texto, ¿no? Yo lo veo en este sentido, este rescate, porque también, si lo vemos así, en ocasiones es posible construir, a mi parecer, y creo que es lo que alguno que otro que estuvo estudiando, de los que estudian sistemas complejos aplicados a la historia, tratan de darse cuenta que a veces no hay que interpretar ciertos textos históricos, digamos en particular la Biblia, los evangelios, como si fueran libros de leyes, ¿vale? A veces un judío de esa cultura no va a hablarte como un Aristóteles o como un Sócrates. Él debe hablar en su contexto y en su época y conforme a la herramienta que tiene para poder comunicarse. ¿Qué es la escritura? Empieza porque la mayoría de la gente no entiende que la Biblia no es lo que cree que es. Basic information before leave the earth, creo que alguien dice, eso es la Biblia, ¿no? Eso significa, ¿no? La información básica antes de que abandone usted la tierra. Bueno, es como una broma, pero eso significaría las siglas Biblia, Bible, ¿no? Pero la realidad es que la Biblia puede verse como el relato de un pueblo
como el relato de su relación con la divinidad, pero yo no creo que ese sea ni el sentido original de la Biblia, ni lo que deberíamos de ver en ella, porque yo creo que la Biblia es un conjunto de historias de la relación que Dios ha establecido con individuos o con pueblos muy precisos. Por eso la historia de Abraham tan larga, la historia de David, la historia de Jesús. Es decir, es esa relación vital, personal, entre ciertos hombres y mujeres históricos que existieron y ese mundo sobrenatural entre los cuales, en donde hay muchos seres espirituales, alguno de ellos llamado Yahvé o el Dios de los cristianos, ¿no? De los judíos. Todo esto es importante señalarlo así porque es lo que la misma Biblia dice de ella misma. Por eso quiero apegarme a esta descripción de lo que es la Biblia. Y si lo vemos así como un relato, como esta historia, esta historiografía de lo que ha ido pasando, entonces tendríamos que pensar que los textos mismos, como tú bien decías, fíjate lo que se le escapa a todo el mundo y no debería. O sea, no tenemos derecho a que se nos escape, sobre todo a los eruditos que se dedican a estudiar la Biblia, no tienen derecho. Primero, son eventos que ocurren en otro idioma, en hebreo o en arameo, porque el Nuevo Testamento no está ocurriendo en griego, salvo contadas excepciones como Pablo en el Areópago. El Nuevo Testamento, lo que está pasando está en otros idiomas, hablaban en el arameo o hablaban en el hebreo, y luego eso se traduce al griego, en el caso del Nuevo Testamento, o en la Septuaginta del Antiguo. Y el proceso mismo de traducción ya implica una alteración de los sentidos. Cada lengua, cada idioma encierra la forma de ver el mundo de un pueblo. Y hay cosas que, dígase lo que se diga, son intraducibles. Y ustedes, los que conocen más de un idioma, sabrán que hay palabras o conceptos que no se pueden traducir a otro idioma, no se puede. Tienes que hacer explicaciones largas para más o menos dar la idea. En ese sentido, como eso es así, ¿qué tanto de lo que yo leo hoy en el siglo XXI de cualquier pedacito del Nuevo Testamento es como lo entendió el romano que se sentó a leerlo en la primera vez que le llegó la carta? ¿Qué tanto de eso conservamos? ¿Cuánto crees que conservemos? Considerando todo lo que ha cambiado la sociedad. Realmente nada. O muy poco. Y eso, para empezar, no lo sabían, no lo mantuvieron en mente los que hicieron las teologías medievales que hoy norman la vida del cristianismo occidental. Eso no lo tenían claro. Por lo tanto, como no lo tienen claro y además no tenían, aunque tenían idea de eso relativamente en ciertos casos, no tenían las herramientas, el conocimiento para hacerlo, no pudieron hacerlo. Un solo ejemplo. Dice Jesús, al que te hiera en la mejilla, ponle la otra mejilla. Todo el mundo cree que eso es literal, pero eso no es literal. Eso es parte del modo de hablar del oriente del periodo. Es decir, mi mejor prueba de lo que estoy diciendo es que en la misma Biblia, cuando a Cristo le dan un bofetón, voltea y no pone la otra mejilla, sino que dice, ¿por qué me pegas? ¿Qué dije mal? Y si no dije mal, ¿por qué me pegas? Y Pablo lo mismo, cuando le dan una bofetada, el otro dice, así te va a bofetear a ti. Bueno, me pueden ustedes decir, no, lo que pasa es que se les olvidó, a Cristo se le olvidó lo que enseñó y Pablo no sabía. Me pueden dar esos argumentos, pero es absurdo, o sea, vamos a ponernos serios. ¿De verdad Cristo no iba a aplicar lo que enseñaba? Si ustedes dicen que no, pues está bien, pueden creerlo, yo no lo creo. ¿De veras Pablo no sabía eso? Por favor. Lo que pasa es que cuando Jesús lo dice, es un orientalismo, que quiere decir que si yo te estoy enseñando, te estoy dando esta mejilla, y no me haces caso porque no te interesa, entonces te doy la otra mejilla y me pongo a enseñar a la otra persona y no pierdo el tiempo contigo. Eso quiere decir esa frase. Y así como esa, infinidad de frases. Todo el Nuevo Testamento está lleno de orientalismos, de modismos propios de los hebreos del periodo. Si los desconozco, si no sé qué quiere decir la palabra corazón, que es el centro donde están mis creencias, la palabra sal, que es la verdad, si no sé eso, todo lo que yo interprete en la Escritura va a estar, en principio, equivocado. Ya no digamos que es una interpretación posible, es una interpretación imposible. Y hoy esas interpretaciones imposibles norman la vida y criterio de los cristianos en todo el occidente. Una hermenéutica equívoca, ¿no? Totalmente. Es lo que estamos arrastrando.
Desde el medievo, y tal vez pienso con base a las iglesias contemporáneas, desde el medievo hasta la posmodernidad, por así ponerle un adjetivo histórico. Pero además, a los líderes religiosos no les... Mira, nosotros hemos hecho eventos, ve ahí dice, Metro Tacubaya, Línea 1. Nosotros hemos llevado esta información, no solo la Biblia, sino entender bien la Biblia al metro. Hicimos diplomados con la UNAM, hacemos los eventos en universidades, en centros, en tantos lados. Trajimos a Hans de México. No les interesa. A los líderes religiosos no les interesa que los fieles entiendan esto porque choca una forma de entender la verdad con otra forma de buscar la verdad. Sí, Raúl. Y por ejemplo, con todos estos contrastes que hay de estas formas de lectura de Biblia contemporáneas y hasta históricas, cuando uno revisa, que a algunos puede llevarlos a debilitar la fe, a ti, ¿cómo, pese a todo esto, a ti no te ha llevado a, se le dice en el argot cristiano, a apostatar, a renunciar? ¿Cómo es que te mantienes? Porque no me interesa, fíjate, quizá yo creo que es por esto, porque no tengo interés en tener fe. Fíjate qué chistoso. O sea, a mí no me interesa, nunca me interesó, y no me interesa ahorita, encontrar paz, esperanza, armonía, certeza en el mundo por venir, en el amor. No, no me interesa. A mí me interesa entender la realidad. Me interesa saber qué es el universo, qué es la existencia, qué son los tres mundos, el intelectual, el físico, el sobrenatural. Todo eso me interesa entenderlo. Y sea lo que sea, quiero entenderlo para no engañarme. Aquí nada más, digamos, no he interrumpido la pregunta, no he interrumpido la respuesta, sino tal vez para quererte exprimir algo más, Va a salir el grito de la vendedora. Sí, la vendedora. Pero bueno, esto es típico de México, para los que nos ven en otros países. Sí. Andan ahí Sí, con ropa vejeros. Venga. Sí, la fierro viejo que vendamos. Eso. Sí. ¿Cómo? O sea, fíjate, con el contexto y baja que tienes un papá que era ateo. Una abuelita creyente. Sí, con una abuelita creyente, pero que al final, cuando te dedicaste a estudiar ciencia, dijiste, bueno, pues, está bien. Y en cuanto a lo creyente, pues como que me atrae, pero no... Es que eso, fíjate, eso es lo que me... Pero perdón, te dejo terminar. Ajá. Sí, porque tal vez hasta por ahí me respondes un poco más. ¿Cómo es que con todo y este contexto del papá, sí, una escuela de ciencias, una facultad de ciencias, que no necesariamente es amigable con la creencia en lo sobrenatural? Es todo lo contrario. Sí. ¿Cómo es que tú asimilas que mínimo es posible ese mundo sobrenatural? Y ahora en lo actual, no solamente dices es posible, sino que me consta que existe. ¿Cómo es que te llegaste a eso? Bueno, creo que todo empieza en una historia que yo no recuerdo, o recuerdo muy vagamente, pero mi mamá recuerda muy bien. Estábamos comiendo, yo tendría 6 años, tal vez sin conocer, y ella nos contaba, porque ella murió, pero sí me acuerdo un poco de ello. Estábamos comiendo en un restaurante y de repente yo me sentí muy mal y me enfermé, me sacó a la calle, me sentó ahí en la banqueta y yo estaba vomitando, estaba devolviendo el estómago. Entonces me dice, ¿qué te pasa, hijito? Yo no me acuerdo de eso, pero me contaba ella, que yo le dije, es que mi papá dice que nosotros venimos del mono y mi abuelita dice que Dios nos creó y yo no sé a quién creerle. Y entonces dice que ella me resolvió la vida diciendo, pues tú cree lo que quieres. Pero la verdad es que yo creo que ese problema de entender me viene desde tan niño. Y he dedicado mi vida a tratar de resolver esa y otras preguntas por el estilo. O sea, ¿quién me está engañando? No me gusta que me engañen. Yo no sé si a ti, tú no te preocupes, pero a mí cuando me engañan me molesta mucho. Y entonces, como no me gusta que me engañen, pues me dedicaba a tratar de entender qué es la realidad. Y en ese camino estuvo la ciencia, en ese camino estuvo la teología, porque no estaba buscando ni la ciencia ni la teología.
estoy buscando y sigo buscando la realidad. Uno de nuestros mejores alumnos, Alejandro, Carlitos Sierra Lechuga, del curso, nosotros damos cursos donde enseñamos todo esto, virtuales y toda la cosa. Y entonces él fue alumno cuando estábamos presenciales aquí mismo, en este lugar. Carlitos Sierra Lechuga era un alumno, un estudiante de filosofía, el claustro de Sor Juan, y captó muy bien la idea, seguramente él ya traía mucho de esto, pero entendió bien de qué estamos hablando, y hoy, ya doctorado, está en la Fundación Javier Zubiri en Madrid, haciendo investigación allá filosófica. Ahora él ya generó una nueva rama de la filosofía que nunca antes se había hecho en la humanidad, que se llama reología, y se trata de esto. Él está buscando la realidad radical, ¿no? Aquí creo que nosotros los que nos dedicamos a la física tenemos que ver otra forma de hablar de nuestra disciplina que le llamamos reología, pero se dedica al estudio de materiales, de cuánto se estiran y cuánto se deforman. Y ahora que me dices que está esta nueva disciplina de la reología, de la filosofía, una rama de la filosofía, uno dice, bueno, ahora cómo le llamaré a mi disciplina. Pero fíjate, él en esa reología parte de los datos físicos contemporáneos y químicos y biológicos. O sea, él dice, sin estos datos, ¿cómo puedo hacer filosofía? Si no tengo todo este conocimiento científico de hoy para filosofar, ¿cómo filósofo? Y los filósofos de hoy, los analistas todos siguen pensando como Aristóteles, ¿no? O sea, sigue haciendo este mundo. ¿Qué es eso, no? No, y aquí es una crítica interesante a algunos filósofos. Él era agnóstico, precisamente quería agnósticos, y ahora es creyente, vale. Pero sigue. Digo, porque enfrentarte a la realidad te lleva a esas conclusiones. ¿Qué en particular de la realidad te lleva a decir, me inclino por la parte creyente? La experiencia personal. John Lennox, no sé si ustedes conocen a John Lennox, es matemático de Oxford. Linux en inglés para los Linux, ándale, John Lennox, ahí lo podemos buscar en el internet. Es apologeta, ha hecho mucha labor de apología cristiana. Yo en eso no estoy de acuerdo, yo no podría ser apologeta, pero lo que sí creo, porque tendrá que defender doctrinas en las que no creo, por eso no puedo. Pero sí ha hecho una labor muy importante. Cuando le preguntan esto, él dice, pues es que me han pasado cosas que no puedo negar. Y yo creo que eso es fundamental, a mí también. Yo creo en Dios porque me topé con Dios, o sea, porque he tenido lo que llamamos las experiencias sobrenaturales, ¿sí? O sea, yo he tenido visión, sí, todo lo que tú quieras y mandes me ha pasado. Y el día de hoy, por desgracia, la teoría psicológica contemporánea no tiene un nombre sano para eso. Es decir, si ustedes van y le dicen a un psicólogo, un psiquiatra, oiga, escucho voces, pues usted está esquizofrénico, le voy a dar unos chochitos, unas pastillas, ¿no? Y no está mal, o sea, yo no digo que eso no pase, claro que tienes desbalances bioquímicos, sí, seguro, hay enfermedades del sistema nervioso central, las hay, no me refiero a eso, me refiero a que en el mundo antiguo, quien no creyera en el mundo sobrenatural, estaba loco, o sea, ¿quién no podría, en sus 5 sentidos, no aceptar que está Zeus y está Marduk y está Yahvé? Pues eso existe, ¿no? O sea, nadie dudaba de ellos. Y precisamente por eso el mundo sobrenatural cayó en descrédito. En general la gente dice, payasadas de los ignorantes que no, cavernícolas que no sabían nada, ¿no? Pero ahora estamos en el otro lado. Ahora estamos en el lado que el que crea eso, pues está loco. O sea, sí tienes derecho a tratar ¿cómo decirlo?, de engañarte en la vida y cree lo que quieras, hijito. Mientras no quieras venir a la medicina, a la física, a las cosas serias, mientras no quieras venir aquí a imponer tus locuras, cree lo que quieras en tu casa, ¿no? Y me parece que las dos actitudes tienen problemas. Cuando en este esfuerzo de tratar de buscar lo que es la realidad, y la realidad finalmente se trata de ir tú mismo cavando, tú mismo estudiando las teorías. O sea, ¿por qué estudié yo biomedicina y luego estudié en el Instituto de Física 8 años? ¿Y por qué luego me metí a la parte de la biología molecular y luego porque me iba llevando la necesidad de entender. Y luego la filosofía, y luego la psicología, y luego la teología. Por eso. Porque cuando ya te aprendes lo que todos leyeron, dijeron, te lees al que te haga falta y dices, no, pues no me convence, se queda corto, no atacó el problema en serio. Y te das cuenta que los grandes problemas no han sido atacados realmente o muy poco por casi nada.
Puedes ver el caso en la física de dos cuerpos, de dos partículas, pero si metes tres ya es una roca. Ya es un sistema de muchos cuerpos donde tienes que empezar a hacer suposiciones y suposiciones y suposiciones. Porque si no, las ecuaciones no las puedes resolver, porque las ecuaciones acopladas que surgen no tienen teoría matemática para ser resueltas. Dime si eso es saber. Si tú me dices es hipotetizar, te lo acepto. Si tú me dices es imaginar, estoy de acuerdo. Pero saber. Bueno, en cuanto a los muchos cuerpos, hay algo que sí sabemos. Y eso a mí me quedó claro desde que vi física estadística. Cuando nosotros, por ejemplo, partimos de pensar que una partícula aislada en el universo, una partícula libre, con base a lo que sabemos de Newton, vamos a poner ahorita Newton, no clásica cuántica, pues la partícula libre va a aparecer por allí y va a tener, con base a Newton, un estado dinámico. Una velocidad, una posición. Correcto. Una masa. Una masa, tú lo has dicho bien. Y aquí empieza el problema. Y un campo magnético y eléctrico asociado a su Tú lo has dicho movimiento. muy bien, muy bien. Y fíjense ya cuántas cosas tenemos que medir. Sin embargo, puede ser neutral, como por ejemplo el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es... Sí, digamos, en principio genera un campo eléctrico magnético, pero con ciertas condiciones. Está neutro, pero ahí está el campo. Sí, claro, está en el campo. Obviamente si va con cierta velocidad, pues podría ser que genere aquí empiezan mis broncas. Aguanta, podría ser que genere un campo magnético. Estamos de acuerdo. Pero como es un podría no. Mejor lo estudio en reposo. Lo que dicho sea de paso no existe en la vida real. Nada está en reposo absoluto, No. pero lo dejo en reposo. Por eso, pero nota. Mira, yo sé que va a decir que soy exagerado. No, está bien. Es que quiero ser exagerado porque quiero poner en clara la enorme limitación de nuestro intelecto. Bueno. Sí. De nuestra capacidad humana de entender. Bien. Ahora, para no ponernos tan unirnos a física estadística y ampliar la termodinámica, que eso sí, lo conocemos si quieres, sí, en forma fenomenológica. Y además, lo más importante, en conglomerado. En conglomerado, sí. Ahora sí que no son tres cuerpos, son un número montón, de Avogadro de y cuerpos. entonces lo que yo tengo es un comportamiento probabilístico de la mayor pa y ya. Ajá, es lo que sí sabemos. Con buena suerte, no va a haber una materia negra extraña, no va a haber o sea, con buena suerte. no van a pasar cosas que me cambien la sí, y con buena suerte, ¿no? Tú lo dijiste, no va a haber una materia oscura extraña, dices, no, eso ya no lo sabemos. O partículas con masa negativa, o sea, exótica. Es cierto que tenemos diría Newton, tenemos un mar de conocimientos por delante. Y parece que aquí, aun cuando la física ya comienza a decir, Newton ya se puede ir al otro lado, nota, entre comillas, porque todavía se sigue enseñando a los de ingeniería, y a mí, cuando yo estuve en licenciatura, física 1 es Newton. Y seguimos yendo a la luna con las leyes de Newton. Correcto. O sea, nos hace falta un mar por conocer. Un mar. Pero lo que hemos aprendido con la ciencia Pues está muy sí. por encima de lo que la magia, de lo que la religión, de lo que los vudús nos ayudaron a entender. Sí, y creo que en ese sentido también tenemos que reconocer que estamos en una especie de justo medio. O sea, tampoco vamos a ser tan fatalistas de decir, o sea, estamos como en la edad de piedra, no. Pero, Estoy de acuerdo, la gente ya no se muere de poliomielitis, la gente ya puede sobrevivir a la tuberculosis, ya erradicamos la viruela, de acuerdo. La vacuna COVID, ya ahora son varias. Sí, que se estén muriendo un porcentaje, bueno, es otra roca. Eso es una imposibilidad de que parece hasta el momento de que curen por completo el 100%. Pero en principio deberíamos de ser capaces. Esperaríamos. Uno cree que la humanidad va a llegar a ese... Sí, entonces estoy de acuerdo en que tú me limites y me digas, no estamos tan mal. Y yo te digo, es que yo pensando en todo lo bien que podemos estar, estamos en la fregada. ¿Quieres que estemos en el 100? Pero si me comparo hace 2000 años, pues sí estamos en el paraíso. También estoy de acuerdo. Bueno, no paraíso, pero no estamos tan mal. Oye, tengo agua corriente, puedo controlar mis luces, o sea, tengo luz a voluntad.
Sí, muy bien, muy bien, Raúl. Qué bueno, porque cuando se diga, no voy a... Estoy de acuerdo. Sí, no se vaya a pensar más. Todo depende para dónde miremos, Ajá. para el futuro o para el pasado. Pero regresamos al asunto aquí que me preguntabas, Sí. ¿por qué soy creyente en función de los textos que descubre uno? Porque como me pasó Dios, como Bien. Dios se me mostró, me apareció, tuve visiones, como eso me pasó, yo dije, ah, Chihuahua, pues entonces estoy enfermo, en eso nos quedamos. La psicología dice hoy que no te puede pasar eso, pero el mundo antiguo creía que sí pasaba. Y hoy creemos que ya no pasa porque el mundo sobrenatural no existe. Yo creo que estamos equivocados. Yo creo que el mundo sobrenatural, claro que existe. No quizá como el mundo antiguo lo entendía, pero claro que existe. Y porque me consta, porque he tenido esa relación con ese mundo sobrenatural, con lo que llamamos Dios y etcétera, entonces yo puedo decir, para mí sería incoherente, sería una cuestión estúpida decir que no existe si me consta, ¿no? Si he hablado con él, si lo he sentido, si me ha revelado cosas. Entonces lo que me queda es tratar de entender mejor la existencia de ese mundo, la existencia de este mundo y la interrelación de esos mundos. La completitud, ¿no? De la realidad. En eso estoy ahorita, digamos. Sí. Esto es importante, Raúl, porque esto sirve, yo en mi particular punto de vista, lo malo es que uno quiere ser muy universal, Sí. pero dentro de esa universalidad creo que es importante el particular punto de vista de otro creyente que también comparte contigo, pues que trata de llegar a la realidad completa, ¿no? O por lo menos de que no te engañen no te chamaquen, diría el Fox. Sí, o sea, que si me van a engañar, les cueste trabajo. Sí, y en ese sentido, de lo que a uno le pasa, y que a la hora de pasarte, obviamente, como tú has dicho, yo no sé si la psicología moderna, pero sí algunos, hasta teólogos que pasan en la televisión creyente y tienen su público, que hablan mal de esto que tú has dicho, que otros especialistas, en particular cuando yo fui a la Facultad de Filosofía y Letras, le llamaban misticismo, por tratar de ser un poco neutrales. A la relación personal de un ser humano con ese mundo sobrenatural. Con ese mundo sobrenatural. Eso le llamaban misticismo. Y justamente como dicen, como lo ven así, es de que las experiencias de otras religiones, ¿no? Uno dice, bueno, uno ha vivido su propia experiencia sobrenatural y como que la experiencia con otras religiones, pues dices, pues lo poco que les he experimentado es como que está muy por debajo de lo que uno ha experimentado y pues, no es lo mismo, no lo puedo comparar. Un musulmán con el que me topé alguna vez, aquí en Coyoacán, de hecho, eran esos musulmanes que andaban haciendo lo que es el equivalente de su evangelismo. Platicamos con él, Monse y yo, mi esposa y yo íbamos juntos, entonces nos empezó a hablar del Islam, etc. Y Monse le dijo, oye, pero ¿tú conoces a Jesús? Y dijo, bueno, mire, no le digan a nadie, pero aquí entre nos sí. Yo en una edición vi a Jesús. Wow. Sí. Pues claro que estás en un solo naturaleza. Mira, hay religiones reveladas y no reveladas. Ajá. Hay religiones que son filosofías, Confucio, Buda, Lao Tse. Esos no son religiones. Dios sí son religiones, pero no fue lo que un Dios les revelara. Fue un trabajo intelectual, filosófico. Las reveladas, el mazdeísmo, el islam, el judaísmo, comparten demasiado. Los que se pongan a estudiar van a ver que están hablando del mismo mundo. No más que desde distintos ángulos. Sí, es importante denotar esto. Y sobre todo porque cuando uno trata con gente que cree en otro tipo de divinidades, vamos a llamarlo así, que ya es el problema. Si uno quiere comenzar a hablarlo más en el sentido de los estudiosos de las religiones, uno podría decir, el politeísmo, el monoteísmo, etcétera, etcétera. Uno dice, bueno, yo no te conozco tanto los otros dioses, ¿no? Pero de lo que yo me he podido acercar de esta interrelación de las realidades, de lo sobrenatural, pues la realidad vivida de lo que yo he vivido, lo sobrenatural, está muy superior a las otras realidades sobrenaturales. Obviamente, uno dice, bueno, ¿y esto qué rayos, no? O sea, que uno se aproxima
a algo, más bien no se aproxima ese algo a uno, que se muestra muy superior a otras realidades. O otras interpretaciones del mundo Gracias, sobrenatural. sí, mejor, gracias, sí. Sí, no, uno no quiere pormenorizar, ¿no? O sea, no se trata de, yo no trato de pormenorizar, pero sí O sea, de hacer menos, dices. de hacer menos, Ajá. pero sí decir, bueno, uno tiene su experiencia con lo sobrenatural. Tú lo has tenido. Ajá. O sea, a ti te consta que Dios existe no porque te leyeron un catecismo, no porque fueras a un culto, porque te consta porque te ha pasado algo. Sí, Pues sí. sí, claro, como... Algo sobrenatural. O sea, me estoy refiriendo a que ha visto a Dios o un ángel o lo que sea y ha tenido esa relación con él y vive cotidianamente con esa relación. Claro, muchos seres humanos lo hacemos así. Muchos creyentes constantemente Dios les está hablando y ni siquiera se dan cuenta porque no les han enseñado a escuchar a Dios como dice la Biblia. No, nadie se los ha enseñado. Esto es lo interesante y es lo importante que aquí sería bueno rescatar. ¿Tú cómo ves los teólogos, y aún incluso los biblistas, que piensan que la experiencia con lo sobrenatural fue para un solo punto particular de la historia, o bien, digamos que lo dirían esta vertiente entre los supuestos historiadores de la iglesia cristiana, que no, estamos hablando de los historiadores como yo estudié ahí filosofía y letras, o bien tú como paleocristianismo, sino que dicen, es que eso es para tiempo de los apóstoles y ahorita ya no es. ¿Tú cómo ves eso, realmente? ¿Tú crees que realmente es válido pensarlo así? Desde el punto de vista biblista. Luego yo podría hablar desde el punto de vista yo como físico en pensar en otras dimensiones, etcétera, etcétera, pero no quiero ahorita acariciar eso, más bien... Como biblista. Ajá. Un biblista está obligado, está limitado, está constreñido, así como la ciencia, decía un premio Nobel, un famoso físico, premio Nobel, príncipe francés además, tú te has de acordar de qué príncipe, Luis de Broglie. Decía Luis de Broglie, es necesaria una gran imaginación dentro de una estrecha camisa de fuerza. La estrecha camisa de fuerza es la lógica científica y la imaginación que ahí te quepa hace falta, ¿ok? Creo que es algo parecido a lo que me estás diciendo. Es decir, para un biblista, la realidad, la información fidedigna sobre ese mundo sobrenatural está contenida en la Biblia. Hablo de un biblista creyente. Entonces, para un biblista creyente, la revelación de Dios, la información sobre ese mundo al que no podemos ir y regresar a voluntad, como sí podemos ir y regresar al cuarto de al lado, está contenida en la Escritura. Y un biblista está obligado, dentro de la camisa de fuerza de lo que dice la Biblia, a no salirse de lo que dice. Puedes hacer interpretaciones, exégesis, teorías, pero que siempre respeten todas y cada una de las palabras de lo que la Biblia dice en todo su contenido. Es decir, estamos siendo coherentes. Hay quien añade los libros que llamamos deuterocanónicos a la Biblia. Hay quien añade inclusive los libros que llamamos apócrifos o de apocalíptica, la Biblia, y otros de esos, ¿no? Pero dejándolo así muy tradicional, la Biblia que compran de ustedes en cualquier librería, hay a eso. Cuando hacemos eso, cuando nos limitamos a la Escritura, no solo no dice en ningún lugar que Dios ya no se comunique con el hombre. Dice además que se sigue comunicando con el hombre. Y si otra cosa necesitas, Dios se los va a revelar. Y oren constantemente. Es decir, la relación con Dios sigue abierta en todo el Nuevo Testamento, hasta donde acaban, sigue abierta, porque el Apocalipsis habla de tiempos futuros, pero para ese tiempo que estamos, sigue abierta. Quien diga que la Escritura afirma que se acabó la revelación, en general miente tergiversando una escritura muy específica, aquella que dice que se va a acabar el conocimiento y se va a acabar la profecía, y esa. Pero esa, en el contexto en el que está escrito en Corintios, no se refiere no dice ni siquiera literalmente que se vaya a acabar la comunicación con Dios. Eso no lo dice.
Y cuando dice que eso va a ocurrir algún día, está muy en el futuro y que solo va a creer el amor, tiene que ver con que ya están los con Dios, otra cosa. Entonces, cuando tergiversas escrituras como esa, pues sí, puedes decir lo que quieras. Pero si tratas de ser riguroso entre lo que está escrito y sus posibles significados, en todo lo que hablamos de posibles polisemia de los versículos, etcétera, de los vocablos, en un sentido muy riguroso, la Biblia afirma que la comunicación con Dios es real y sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo en el futuro en la historia de la humanidad, aun cuando venga el apocalipsis. Sí, fíjate, aquí has tocado un punto interesante. Déjame ver si no va a ser para el siguiente video, pero esto es parte de lo que yo quería justamente platicar con Raúl. Tenemos 10 a las 4. No sé a qué hora empezamos, pero no. Sí, tampoco vamos a checar el reloj de aquí. Pero bueno, es parte de lo que quería sacar contigo, Raúl, o sea, acercarse a las ciencias bíblicas y verlas desde un punto de vista de la complejidad, y justamente desde ese punto de vista ver dónde realmente hay puntos en que no se pueden mover, dónde entra la parte humana cultural, y dentro de esa parte humana cultural, donde incluso podría ser hasta abierto de exploración e investigación. Por ejemplo, lo que tú dijiste de los psicólogos, en realidad, por ejemplo, yo veo que las neuronas actúan con base a estimulaciones. Puede ser estimulaciones endógenas o estimulaciones exógenas. Cuando hablamos de visiones, a veces pensamos, es que son estimulaciones endógenas. En especial cuando yo recuerdo otro biblista, va a ser de un canal que vi, Thomas Rumer, él llega a decir que las visiones son alucinaciones. Yo digo, bueno, cumplen algunos, por lo menos, de los criterios de una alucinación. Una alucinación. Y podríamos decir, bueno, sí, pero podríamos pensar, ¿la estimulación es endógena netamente o podría ser exógena? ¿Pero en qué sentido exógena? Porque para unos dirán, es que siempre es 100% exógena. Sí, pero si pensamos en una estimulación que no tenga que ver con base a la primera ley de la termodinámica, que su energía de estimulación no se estimula por calor, no se estimula por efecto químico, y no se estimula por algún trabajo diferente a proponer un trabajo exterior, entonces tienes que pensarlo como una estimulación exógena. Exógena en el sentido de, yo lo veo así como tipo supercuerdas, de algo, de una realidad exterior, nosotros decimos sobrenatural, que está en este momento alterando mi cerebro y que me produce esa visión. Luego, en este sentido, estamos explicando algo de lo sobrenatural. Nota, esto es de manera muy platicada y especulativa, ¿no? Pero sí, formalmente ni siquiera explicaríamos. Estamos tratando de encontrar algún tipo de coherencia al fenómeno de las visiones, dices. Sí. Alguna lógica. Una física, una heterofísica, como hace tiempo te lo había dicho. O sea, donde la física no queda limitada, pero obviamente son interacciones, ¿no? Donde las interacciones podrían superar el campo de explicación materialista contemporáneo, ¿no? Es que ese es el problema, o sea, hay que partir de un hecho trivial. La materia, pues es evidente, todos conocemos la materia, aunque diga la física que está llena de agujeros porque los átomos son prácticamente puro vacío. Sí, porque el campo, es que al final decimos campos, pues o sea, sí. son campos. Ándale, entonces, la materia más o menos la entendemos, ¿no? La más, entre comillas. Pero la energía es espíritu. Ya esa primera grosera equivalencia es peligrosa. Porque yo sé lo que es la energía, es una cantidad matemática. O sea, yo inventé la energía para describir una serie de fenómenos físicos. Punto. Y te diría, no vayas tan lejos. Einstein diría, es materia, o sea, es masa. Sí, por eso voy para allá. O sea, digamos, esa energía que según las ecuaciones es digamos, equivalente o convertible a la masa, eso es el espíritu. Decía Newton. Bueno, yo hablo de la fuerza de gravitación no porque exista, sí, pues absurdo creer, no, es nada más para abreviar el discurso. Correcto. O sea, Newton ni siquiera creía que existiera la fuerza de gravitación, se fijan, como fuerza. Ajá.
Y por ejemplo, en ese sentido dicho, cuando yo traté de verlo de esa manera, como tú lo has dicho, y está bien exprimirlo así, es una forma de manifestación, porque como tú lo dijiste muy bien, un espíritu no necesariamente tiene que verse como algo material porque no es de nuestra realidad. Y quizá no tenga ni energía, y quizá la interacción con el mundo físico no vaya por ese camino, lo ignoro. Pero lo que sí sé, y no puedo escapar a eso, es que cuando yo tengo una visión normal o una visión patológica de estas alucinaciones, sí existen una serie de cambios en mi cerebro, bioquímicos, electromagnéticos, etc. Eso sí pasa. Ley de la electrodinámica, que se aplica a la biofísica. Pero que yo puedo medir, o sea, cuando alguien está viendo con sus ojitos o tiene un problema ahí mental, y yo puedo medir eso como alteraciones. Y cuando tengo visiones, al menos en teoría, debería de pasarme algo similar a eso. Algo similar. Entonces, ese mundo tiene de alguna forma que provocar cambios físico-químicos en el cuerpo. Sí, de eso se manifiesta. Pero eso no está estudiado. Para empezar, ni siquiera se va a estudiar, porque ¿cómo estudias lo sobrenatural? ¿Cómo lo mides? Sí, eso es imposible. Lo único que... Lo ponemos ahorita, no sé si en un futuro. ¿Quién sabe? O sea, yo pienso que no, porque yo también, no se me ocurre cómo, pero en principio eso no podemos medirlo. Solo podemos medir su manifestación y entre comillas medir, vaya, se vuelve fenomenológico. Más bien lo más que podemos hacer hasta donde yo soy consciente, a ver, claro, a menos que haya fenómenos como que aparecen lenguas de fuego y todo el mundo las ve encima de las cabezas de esas tipo de cosas, a menos que pasen ese tipo de cosas, lo más que podemos tener es mi experiencia personal. O sea, yo sé que yo vi. Estoy enfermo, eso es posible. El grado de evolución, a mí me gusta ponerlo así, el grado de evolución de la especie humana como especie está en tal punto que a nuestro sistema nervioso central le pasan esas cosas porque pasan, o sea, porque como vas construyendo, como se va armando así el cuerpo en sí, pues estás en una etapa de la evolución en donde eso va a pasar, no porque sea real, sino porque sigue evolucionando, pues también podría ser, ¿no? Pero hasta donde yo sé, cuando a mí me ha pasado, lo que me ha pasado me deja muy claro que ese mundo sobrenatural me puede hablar del futuro, me puede hablar de mí mismo, me puede no solo predecir cosas, sino ayudar a resolver cosas que tengo. Y digo, me convence. A mí me convence que estoy en contacto con ese mundo, particularmente con el Dios judeocristiano. En tal sentido, yo observo que, en particular para la vida de cualquiera que quiera orientarse a ser creyente y dedicarse, como tú y yo, a un mundo científico del estudio de la naturaleza, también puede ser importante, o más importante incluso que las teologías, porque yo me doy cuenta, pues lo hemos platicado y lo vamos a seguir platicando, con respecto a los problemas de los bemoles de las teologías, incluso para la construcción de sus propias bibliotecas de fe. Nota, con esto que digo propias bibliotecas de fe es por tratar de simplificar y explicar a nuestro lenguaje contemporáneo lo que es irse a una librería cristiana y comprarse una Biblia. Una Biblia no es otra cosa más que una colección de libros que en su momento, y tú lo sabes mejor que yo, que en su momento se almacenaron en diversas comunidades de fe y que poco a poco, con base a la imprenta, se resumieron en esta colección que hoy llamamos Biblia. Bueno, el Antiguo Testamento en teoría ya estaba resumido en el templo. Sí, de 90 después de Cristo se terminó de formalizar el canon. Que eso no es cierto, no les creas. Quien te haya dicho eso te engañó. La verdad es que no existió ningún concilio de Yavne, no se decidió el canon así, pero un día entramos en eso. Bueno, porque pues muchos... Eso está en los libros, ahí, sí. Pero eso es falso. ¿Y cómo sé que es falso? Porque hay otros investigadores que han demostrado que eso que dicen estos autores es falso. Y se demuestra revisando cada manuscrito antiguo para ver que eso no está en ningún lado. Pero luego vamos. ¿Sí? Eso lo hizo este hombre de Pensilvania, pero bueno, ahorita es... Pues sí. Bueno, o sea, por resumir esto, ¿no? O sea, que es más importante, o antes, que pensar que un científico creyente, por tratar de complementar su fe, necesariamente tenga que estudiar teología y obtener un grado de teología, que tal vez lo primero
es que viva su fe. Yo no creo, fíjese, qué bonito lo pones. No sé si en este video te quedan 10 minutos. ¿Quedan 10 minutos de este video? Déjame, chico. Para señalarlo y si no, pues no lo hacemos bien.